Bueno, continuamos con la doctrina del Espíritu Santo y hoy voy a cerrar a modo de recapitulación lo último que vimos de la doctrina del Espíritu Santo refiriéndose a la llenura del Espíritu y vamos a introducir solamente hoy el tema de los dones espirituales que nos va a tomar un tiempo. Y básicamente la ruta de hoy lo que persigue es introducirnos a los textos que hablan de los dones espirituales y luego vamos a empezar a hablar de posiciones que hay con respecto a los dones espirituales. Vamos a hablar de todo lo que la Biblia enseña. Vamos a hablar si continuismo o cesacionismo o tercera ola o cuál posición usted cree o creemos o presenta las escrituras que algunos han abrazado. Entonces hemos visto la definición, la persona, la deidad del Espíritu Santo, hemos visto su obra, su fruto, su bautismo y terminando ya la parte de la llenura y empezaremos la parte de los dones. Cuando hablábamos de la llenura, si usted recuerda, la semana no pasada, sino la anterior, usamos como texto base Efesios capítulo 5, versículo 18. Y en el tema de la llenura hablábamos de este mandato que se nos da, que dice, versículos 15 al 17, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eso es parte de lo que dice antes de darnos el mandato de no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Aquí está el mandato. Sigue diciendo el 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando con el corazón al Señor. Den siempre gracias. Si usted se da cuenta, el contexto mismo del texto alude a que la llenura del Espíritu Santo es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Todo lo que dice antes y todo lo que dice después del versículo 18 está relacionado a una manera de vivir que es coherente a lo que el Espíritu Santo está obrando, haciendo, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso nosotros decíamos que ser lleno del Espíritu Santo implica darle absoluto control para que cada área de nuestra vida esté siendo guiada y controlada por Él. Ok, nosotros hemos dicho, y lo vamos a ver cuando empecemos la doctrina de la salvación en algunas semanas, hemos dicho que la salvación es una obra donde solo Dios actúa. Es la obra de Dios. La del Espíritu Santo santificando es más sinérgica. Monérgica, no sé si funciona en español, que la salvación solo Dios, pero la santificación y el caminar con el Espíritu es más sinérgica. Es una obra donde Dios está santificándonos y nosotros también en nuestra responsabilidad vamos entregando y rindiendo y sometiéndonos a su autoridad, sometiéndonos a su señorío, sometiéndonos a su control. Por lo tanto, cuando habla de no se embriaguen con vino, es no estén bajo el control del vino, como el vino controla y toma los principales sentidos de nuestra mente. Todo el que toma o ha tomado sabe cómo el vino o el alcohol va bajando ciertas frenos que usualmente en estado de sobriedad nosotros tenemos muy claros. Es como que vamos quitándole las capas del stop sign mientras el alcohol va tomando control de nuestras vidas y por eso hay bromas que se hacen con relación a la persona que está borracha y dicen, no hay nadie más borracho no hay nadie más sincero que un borracho. Porque el borracho dice todo lo que piensa y todo lo que cree. Bueno, eso es falta de sobriedad porque está ebrio, está controlado. Y el contraste que Pablo hace es, no te dejes controlar, no seas controlado por esto, sino sé lleno. Si es como si él usara un positivo ahora en imperativo, es decir, de manera de mandamiento, para decir, sé controlado, sé dirigido, ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces el contexto nos alude y nos deja claro que estar lleno del Espíritu Santo es caminar bajo la guianza y el control del Espíritu Santo.
Y eso se ve continuamente en cada conversación que tenemos, en cada respuesta que damos, en el manejo de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestras decisiones, del matrimonio, de la crianza. Cuando nosotros estamos siendo controlados y guiados por el Espíritu Santo, aún nuestros impulsos que buscan herir y dañar, encuentran un freno por el Espíritu Santo y dice, mejor me voy a callar. El control de la lengua, de no decir todo lo que pienso, sino de someter aún lo que yo pienso y lo que voy a decir al escrutinio de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Recuerde que ser lleno del Espíritu Santo es justamente ser lleno de lo que Dios ha dicho que es bueno en todas las áreas de nuestra vida. Es rendir nuestra voluntad absolutamente. Y algunos han dicho que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, lo cual también hace sentido. Es parte de lo mismo. Si yo voy a tomar una decisión de cara a una relación, vamos a suponer, de noviazgo, yo voy a dejar que el Espíritu Santo me muestre cuál es el camino que yo debo de tomar en función de cómo voy a expresar mis sentimientos, cómo voy a hablar de mi vida, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, guiado por el Espíritu Santo, cómo voy a madurar esta relación, cómo voy a madurar lo que viene. Igualmente en el matrimonio, sea el primer año o el último año, si usted está viudo o viuda o soltero, cómo yo rindo cada área de mi vida. En la crianza, yo voy a estar controlando a mis hijos, imponiendo o voy a dejar que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre en el corazón de ellos y confiar más en el Espíritu de Dios que en mí mismo. O sea, es algo que se ve y va a estar presente en todo. Muchos de nosotros, por nuestra naturaleza, indiscutiblemente, no siempre reaccionamos y estamos guiados por el Espíritu. Solamente mire las veces que usted ha dañado a alguien, o las veces que usted ha respondido de una manera inapropiada, o la manera que usted ha maltratado a alguien verbalmente, sabiendo que lo va a maltratar verbalmente y que usted quiere que sufra, porque usted eso es lo que persigue. Evidentemente eso no está siendo bajo ninguna manera guiado por el Espíritu Santo. Entonces estamos llenos del Espíritu Santo cuando consideramos, y aquí quiero resaltar, cautelosamente nuestras acciones y nos rendimos al poder del Espíritu, permitiéndole guiar, influenciar, gobernar nuestro comportamiento. ¿Ok? Pablo usa una palabra cuando eso no está operando y es como que si contristáramos al Espíritu Santo, como si limitáramos al Espíritu Santo en esta acción, rendición, guianza, influencia, gobierno de nuestro comportamiento del Espíritu Santo. Justamente cuando nosotros estamos actuando como independientes a esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, estamos llenos del Espíritu Santo cuando alineamos cuidadosamente nuestras decisiones diarias con la sabiduría y la verdad que enseñan las Escrituras. Lo voy a repetir. Estamos llenos del Espíritu Santo cuando alineamos cuidadosamente, no salte la palabra cuidadosa, cuidadosamente nuestras decisiones diarias con la sabiduría y la verdad que enseñan las Escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque al fin y al cabo, esa guianza de la cual nosotros nos sometemos, ese gobierno del cual nosotros nos sometemos, esa rendición a la cual nosotros nos sometemos, es justamente a todo el consejo que Dios ha manifestado y ha revelado por medio de su palabra. No es algo místico. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo ahora. Tú estás sintiendo, ¿por dónde está tu tanque? ¿Está a mitad o está a un cuarto? No, hermanos. Es que yo cuidadosamente, cada vez que voy a hablar, cada vez que voy a actuar, lo primero que pienso es cómo Dios espera que yo actúe o reaccione. Y sometiéndome a eso, estoy sometiéndome a la autoridad de Dios, a la autoridad de su Espíritu. Recordamos, y lo he dicho en varias ocasiones, el problema de nuestro corazón es que nosotros somos pecadores. Y nosotros dejamos que nuestro corazón nos persuada y nos engañe y somos capaces de espiritualizar nuestras acciones y nuestras decisiones y los revestimos de piedad para callar nuestra conciencia y decir si esta es la voluntad de Dios. Lo cual
resulta a la larga o a la corta en que Dios le va a quitar eso que está revestido de piedad, va a mostrar la real intención y vamos a ver los frutos de eso. Y vamos a ver que efectivamente las cosas no resultaron de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a mi voluntad. Al final se hizo lo que yo quería, lo revestí de piedad para pasar la prueba de la decisión, pero se tradujo en hacer mi voluntad. Entonces, por eso digo, estamos llenos del Espíritu Santo cuando consideramos cautelosamente nuestras acciones y nos rendimos al poder del Espíritu, permitiendo que el Espíritu guíe, influencie y gobierne nuestro comportamiento. Y como dije, esto no es místico, esto está alineado. Dios, dice la Escritura, que reveló su voluntad. Toda Escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo el responsable, dice Primera de Pedro, que Dios habló por inspiración de hombre. ¿Quién levantó la mano primero, Penélope o mi esposa Betsy? ¿Qué tú crees? Creo que fue Penélope. Sobre eso tú dices que no es una experiencia mística y que no como que yo me voy a sentar y voy a decir, como caminante. Cuando viene la llenura del Espíritu, ¿cómo se explica de que si yo soy llena del Espíritu, o sea, sí, como no sé cómo, o sea, cómo medir un tanque vacío, medio, al final hay momentos en que nosotros nos encontramos en un lugar donde yo siento que estoy haciendo las cosas guiada por el Espíritu y de repente pasa algo y yo exploto. Y se me fueron los permisos y yo creí que quitó la cosa. Ahí entonces perdí llenura. O sea, como que vamos a ver, sustituyamos la palabra llenura por caminar en el Espíritu, porque no tiene un medidor per se. Por eso es que el concepto es, cuando Pablo dice en Efesios 5:18 es, no te dejes gobernar por el alcohol, solamente mira cómo el alcohol te gobierna cuando tú estás ebrio o ebria. Tú tomas decisiones sin considerar nada, completamente basado en tu entendimiento, así medio, ¿verdad? Relajado. Antes tú eras capaz de poner un freno para no herir a alguien, ahora tú disparas, ¡pum! Y revelas completamente lo que había en tu corazón. El Espíritu Santo lo que hace, que eso que revela tu corazón y que quieres usarlo, ¡pum!, para disparar, el Espíritu Santo dice, espérate, tranquila, paciencia, fruto del Espíritu, ¿ok? Mansedumbre, fruto del Espíritu. Entonces tú estás viendo que el Espíritu Santo te va poniendo el freno. Claro, decir que el tanque está lleno es poner una medida ahora que nos movería a un terreno subjetivo. Porque ¿cuándo entonces yo sé que estoy completamente lleno? No. Yo lo que sí sé continuamente cuando yo estoy caminando en el Espíritu, tomando las decisiones. Por eso que decimos, no es una experiencia mística. De hecho, no puede ser incluso en lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde yo lo que siento y quiero hacer es desobedecer al Espíritu y caminar en mi propio conocimiento, entendimiento, en mi propia carne. Y lo que hago a veces, que como dije anteriormente, revisto de piedad ese accionar para justificar que quiero hacer lo que quiero. Entonces tú te encuentras o caminando en el Espíritu o caminando en la carne. Y ese es el contraste que Pablo hace en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. La obra de la carne y el fruto del Espíritu, que lo pone justamente uno al lado del otro. Por lo tanto, ¿qué si nosotros vamos a caminar? Como este proceso es un proceso que no se detiene hasta que Cristo regrese, tú te vas a dar cuenta que hay momentos donde tú estás haciendo la voluntad de Dios, quiera o no lo quiera, sienta o no lo sienta. Nuestros sentimientos no determinan nuestra obediencia o no deben determinar nuestra obediencia. Sin embargo, yo camino en el Espíritu, ando en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios para cada una de las áreas de mi vida, aun cuando eso no me guste, no me agrade, me duela, no sea lo más cómodo para mi vida espiritual, pero ahí yo voy. Pero en el proceso probablemente yo voy a ver que ahí se me fue, se me chispoteó, como dice el chavo, se me chispoteó y se me salió el reflejo de la carne. Y ahí tú le respondiste a Juan Carlos y le dijiste, tú eres un y lo peor que me ha pasado de mí, y después tú dices, wow, aquí no fue el Espíritu que habló, fue mi carne. Ok, entonces tienes que ir a hacer lo que el Espíritu te dice. Vaya y pida perdón. Gracias, pastor. Una consejería pública aquí. Ok, Betsy. Por ejemplo, pensando en cómo quizás
en el pasado yo veía esto de una manera pasiva, como yo le entrego el control al espíritu, entonces yo estoy completamente pasiva porque el espíritu es el que tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi rol en eso sin caer en el legalismo de que a mí me va a ir bien dependiendo de mi compromiso, de mi obediencia? O sea, porque cuando yo lo miro en la vida práctica, yo sé que yo estoy llena del espíritu cuando yo sé que puedo negarme a mí misma. O sea, ese es el llamado de Cristo. Entonces el espíritu me capacita, me da el poder para yo negarme a mí misma sabiendo que hay un gozo mayor en callarme que en desahogarme. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo como ser libre del legalismo, pero al mismo tiempo saber que yo tengo una cuota de autonegación y de muerte a mí misma? Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver, cuando Betsy dice ser libre del legalismo es porque nosotros podemos creer que esto es una fórmula donde yo hago las cosas como si fueran las tareas que tengo que hacer. Y creemos que oré, leí la Biblia, check, devocional, check, check. Y creemos que ya eso me pagó la cuota de mi obediencia en mi proceso de santificación. Lo que no es así. De hecho, yo le hablaba a los hombres y creo que algo que debemos de seguir trabajando también es que el devocional siempre es una gran bendición. Pero el devocional que nosotros hacemos puede ser dame ver cómo digo esto con cuidado, puede ser una actividad tan engañosa que nos puede servir como un placebo espiritual. Y nosotros tener el devocional y decir, cumplí contigo y luego ahora vivir mi vida como yo quiera, fuera del dominio y morir cada día. No es lo mismo hacer el devocional, y es lo que nosotros queremos empezar a enseñar en medio de nosotros, que vivir una vida devocional. Una vida donde lo que yo vi en la mañana o en algún momento del día me sirva para apuntar mis ojos continuamente a Cristo y ver la gracia de Dios aún en momentos amargos y difíciles y en momentos donde mis oraciones son contestadas. Y yo pueda vivir todo el tiempo, aun cuando las cosas no salen como yo quiera, recordándole a mi espíritu dónde mi devoción y mis afectos deben dirigirse. Ahora, Betsy dice algo muy importante. Nosotros podemos caer en el legalismo creyendo que esto es hacer cosas. ¿Dónde está mi cuota de responsabilidad? Yo creo que la cuota de la responsabilidad radica en el propósito por el cual yo hago lo que yo hago. Cuando yo hago lo que yo hago a la luz de lo que Dios espera que yo haga, lo hago por dos grandes razones. La primera razón, para la gloria de Dios. El legalismo siempre lo va a enfocar en ti y te va a tratar de poner a ti en una posición superior a aquel que no hace lo que tú haces. Si en algún momento usted se siente más espiritual que el otro, ahí hay un problema de legalismo. Si usted se siente que porque pasa más tiempo orando o en la Biblia y se jacta de decir, no, porque yo oro mucho o yo leo la Biblia mucho, queriendo, y yo no sé cómo hay cristianos, y ese lenguaje, que tenga mucho cuidado, porque probablemente esas son las evidencias. Yo no sé cómo que hay cristianos que pueden pasar una semana sin orar. Bueno, probablemente es cierto, no debería un cristiano, pero hay semanas y hay semanas para los cristianos. Entonces, cuando yo me posiciono en un lugar mayor que los demás, o hago las cosas para inflar mi propio ego, y hago las cosas para el reconocimiento incluso y la apreciación de los demás, hay un problema. O para tratar de decir, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo creo que la respuesta a tu pregunta, Betsy, se encuentra en Efesios, en los versículos que anteceden y siguen. Yo creo que la línea radica cuando yo puedo ver que Dios me está invitando a mí a lo que tú dices, a un estilo de vida, de negarme continuamente y morir diariamente, hermanos. La vida cristiana se traduce, y en la muerte y la resurrección de Cristo que hemos visto en este fin de semana, en una invitación para vivir sacrificialmente. Negarnos a nosotros mismos, ahí cuando yo quiero darle rienda suelta a la carne. Mira cómo dice el versículo 15, tengan cuidado cómo andan. ¿Qué está diciendo Pablo? La manera como tú andas
tiene que tener mucho cuidado. No andes como los insensatos, sino como los sabios. Pablo, ¿cómo andan los sabios? Aprovechan el tiempo, reconoce que los días son malos y entienden la voluntad de Dios. Ahora, desde que Pablo abre el abanico de la voluntad de Dios, Pablo nos está poniendo delante de nosotros la revelación de Dios. Entonces yo vivo diariamente, como tú dices, ¿y qué pasa? Ese negarse a sí mismo cada día es la voluntad de Dios. Eso no fue lo que Jesús dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz todos los días. Es un estilo de vida. Entonces, cuando usted ve el negarse de sí mismo, ahí es donde radica la lucha entre la carne y el espíritu. Yo creo que Dios no ha dejado a nosotros los que tenemos años tratando de perder peso, una excelente ilustración. Hermano, todo lo que engorda es bueno. Y lo que yo tengo que hacer, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que hago es lo que no quiero. Entonces digo, yo quisiera comer vegetales, quisiera comer la cebolla que a ustedes les encanta, quisiera no comer carbohidratos, quisiera comer sin azúcar, hermano, pero no. Tengo una lucha entre la carne y el espíritu con la comida. Oye eso, chicharrón y patacones de desayuno. Un infarto al miocardio ahí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a la respuesta. El andar como la voluntad de Dios es andar en el Espíritu. Es el versículo 17 y luego le dice, no se embriaguen, anden, sean llenos del Espíritu. Usted quiere andar, ser lleno del Espíritu, persiga diariamente caminar conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí hay una responsabilidad muy clara. Mi responsabilidad es conocer la voluntad de Dios. Porque, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios si no la conozco? Yo tengo que de una manera u otra rendirme y someterme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la voluntad de Dios, hay cosas que yo no quiero. Y como dicen los niños cuando le están haciendo una negociación que no le conviene, dicen, ay, ñeñe, nadie quiere. Hay situaciones donde que yo tengo que abstenerme, pastor. Que yo tengo que ir a pedir perdón, pero fue el que me ofendió. Que yo tengo que perdonar, porque no sabe. Que yo tengo que callar. Que yo tengo que servir. Que yo no soy el centro. Hay aspectos de la voluntad de Dios que realmente nos sacuden y no nos agradan. Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces ahí están las dos voluntades. Entonces yo diría que andar en el Espíritu es ese morir diariamente y perseguir diligentemente hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Hermano, esa es la vida cristiana, porque no puede haber dos voluntades. Cuando nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado a ser ahora esclavos de Cristo. Y qué bueno. Nosotros, mis hijos y mi familia, los grandes sobre todo, estamos tratando de impulsar una tradición de la Semana Santa, ver la pasión de Cristo. Porque es dramáticamente fuerte. Pero cuando tú ves y puedes ver de alguna manera lo que Cristo padeció, porque leerlo a veces no pinta todo el desastre detrás. Y eso no mover tus afectos a vivir ahora agradecido y a ser un esclavo de ese que te salvó de lo que tú no podías librarte. Requiere un análisis serio entonces de dónde está nuestra fe. Y lo decía a mis hijos hoy, esta mañana. Todos los domingos recordamos la resurrección de Cristo. Todos los domingos recordamos que Él nos salvó. Pero este domingo nosotros tenemos que mover todos nuestros afectos. Josué cumpleaños hoy, mi hijo mayor. Y le decía, hoy incluso el cumpleaños es importante, pero más importante, Josué, que nosotros estamos celebrando lo que Jesús hizo para lograr lo que nosotros no podíamos lograr. ¿A dónde voy con todo esto? Que el legalismo siempre va a perseguir darte a ti un lugar mayor sobre los demás y hacerte creer que tú eres mejor y espiritual que los demás. Porque tú haces esto, esto y esto y esto. Ser llenos del Espíritu te va a llevar a morir diariamente a ti mismo y hacer la voluntad de Dios en cada palabra, acción. Por eso Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, si hay virtud alguna, en esto pensar. Pablo 360, él está viendo que el hombre cristiano está
en todo lo que hace. No hay tal desvínculo entre lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos en nuestra naturaleza. Por lo tanto, luego en el versículo 18, mira lo que dice: satúrense de la palabra de Dios. Canten salmos, himnos, cánticos espirituales. Alaben en su corazón. Den gracias por todo. Por todo es por todo. Piensen en lo bueno y en lo no tan bueno que le ha sucedido en esto que va de 2024. Den gracias. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, lo más difícil Él lo logró primero. Y si es un hijo de Dios, hermano, esto es una temporalidad. Y lo que nos espera en la eternidad es lo mejor que nos va a pasar. Y luego dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Entonces aquí, ¿quién reina? El legalismo, mi autoridad, no, la autoridad del Señor es la que reina. Y es interesante que usted sabe qué dice en el versículo 22 y en el 23. ¿Alguien sabe? No lo vea en la Biblia, ¿alguien sabe? Algo usted no me dice qué pasa en el versículo 22 y 23. Mujeres, sométanse a su marido. Marido, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces mira cómo Pablo primero viene. Es imposible, hermanos, obedecer y caminar entonces en la voluntad de Dios, que Él está diciendo en el versículo 17, para las mujeres, los esposos y para los hijos también, los padres. No criéis, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, sométanse hasta los sirvientes, siervos. Entonces usted está viendo que esto viene de someternos primero al temor del Señor. Entonces, algunas recomendaciones. ¿Alguien levantó la mano? Comentario. Ahí va el micrófono a la velocidad de Leomar. Hay algo que me llama la atención, y es que en varias busqué donde la palabra habla acerca de llenos del Espíritu Santo, y me llama mucho la atención, por ejemplo, en Hechos, más que todo en Hechos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y en otra parte dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, está mostrando es que la llenura del Espíritu es también un reflejo de la fe, porque, y en otra parte dice también, lleno del Espíritu Santo y fe, y en otro, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. O sea, muestra que en últimas es tener la confianza en Dios de que su palabra es veraz. Sí, y la última semana, nosotros vimos esas diferencias de esos textos que tú dijiste, donde nosotros vemos cómo el que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos recibieron, ¿ok? Se puede decir, y nosotros también, y lo vimos, lo remito al video que estará arriba, o si no está allá, de hace 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos, donde hablábamos y decíamos cómo ese ser lleno del Espíritu Santo, el uso que aparece es en 2 direcciones. De una manera pasiva, ellos recibiendo una autoridad, y todas las veces que aparece que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron justamente, está vinculado a proclamar la palabra. Y la otra manera es cuando aparece de manera imperativa, que es que nos está mandando entonces a caminar en esa llenura. Muy buena tu observación. Rodrigo, a la velocidad. Pastor, ¿cómo a la vida práctica, cómo tener una vida de llenura del Espíritu Santo cuando convives con gente que no es creyente? Es decir, si yo vivo con mi esposa, pues ella me puede decir, yo le puedo decir porque sabemos algo en común. Pero ¿qué cuando es gente que no conoce? Y digo, no esto porque un primo, yo tengo esta situación con mi familia de que a veces yo no sé de qué hablar. Sí. O yo no puedo porque ya he tenido conflicto con ellos y ahora digo, no, pues ya no los puedo apegar el rancho, ¿verdad? Sí, no, yo creo que lo interesante de ver las Escrituras es que la Biblia nunca dice, sé lleno del Espíritu Santo cuando tú estás rodeado de creyentes. Yo creo que 2 cosas uno debe saber. Si nosotros volvemos al texto de Efesios capítulo 5, en el versículo 17, no sean como los necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. No como los insensatos, sino sabios, que aprovechan el tiempo porque los días son malos. Yo debo de saber, este contexto también me enseña que en mi entendimiento de la voluntad de Dios hay varias cosas que la Biblia expresa muy claro
lo que yo debo de hacer con un inconverso. ¿Ok? Y eso va desde, uno, reconocer que una persona que no es creyente está en una frecuencia diferente. ¿Ok? Y lo vimos cuando yo hablé de que traje la pizarra, por ahí está todavía, creo, cuando la escribimos. Yo creo que hay dos frecuencias diferentes. Por lo tanto, el saber que un no creyente está en una frecuencia diferente debe llevarme a mí a tener expectativas correctas en función de, uno, el entendimiento de Dios, el entendimiento de su pecado y la manera como está viviendo conforme a los deseos de la carne y de la mente. No hay nada que yo pueda hacer. Lo único que yo puedo hacer ahí es orar y compartir el evangelio en oportunidades que parezcan intencionales y en otras ocasiones orgánicas, naturales, que vengan. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo lo que sí estoy llamado también, y es la voluntad de Dios, es vivir para la gloria de Dios. Entonces, por un lado, yo estoy llamado a mostrar el evangelio con mis palabras y mis acciones. Y por otro lado, yo estoy llamado a que todo lo que yo haga debe darle gloria a Dios. El problema es el siguiente. El problema es que como nosotros nos hemos identificado como cristianos, ellos van a tener la expectativa ya alta. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar también cómo andamos. Porque esa inconsistencia, esa incongruencia es un ruido que lo van a usar para justificar su posición, que no debe de ser usado. Entonces, navegar entre inconversos es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es seguir viviendo bajo la autoridad de Dios, el señorío de Dios. Dejar que nuestro testimonio hable y que nuestras palabras también cuando se presentan las oportunidades. Esa persona inconversa pasa por crisis familiares, crisis de trabajo, crisis económica, crisis de salud. En todas estas, yo puedo ser un testimonio e invitar a esa persona a orar y orar el evangelio. Ahora, en otras ocasiones, por medio de conversaciones, que la verdad, para tu punto y por mi propia experiencia, nunca son fructíferas las conversaciones que suceden o las discusiones que suceden en medio de una acalorada discusión de la fe. ¿Por qué? Porque las conversaciones que suceden en medio de una discusión acalorada, la gente se encierra en ganar su punto y tú te encierras en ganar tu punto y no hay oídos. Y al final terminamos hiriéndonos. Entonces es mejor orar, Dios, vamos a suponer que no fueran tus familiares, el primo o la familia, vamos a suponer que fuera tu trabajo. Estoy rodeado de inconversos. Dame oportunidades para compartir el evangelio. Dame oportunidades para hacer testimonio a ellos. Dame oportunidades y Dios te la va a dar. Te la va a poner así, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Más que ganar un argumento, tú estás en el error y yo estoy en la verdad. Dame oportunidades donde ellos vean que yo soy un fiel testigo tuyo. Y ahí darle gloria a Dios por todo. Así. Entonces yo creo que el llamado de estar y andar llenos del Espíritu Santo no se limita a escenarios donde todos somos cristianos. ¿Usted se imagina que Pablo hubiese dicho, sean llenos del Espíritu Santo solo cuando van a la iglesia? Bueno, el problema, Pablo no lo especificó, pero muchas veces es así como vivimos. Aquí somos y hacemos y nos sometemos y vivimos. Pero es ahí en el calor del día, como decía Betsy, en esa tensión del hogar, y voy a hablar ahora por mi familia, donde hay que morir diariamente porque tú tienes 2 niños de edad muy demandante y 2 adolescentes que también necesitan atención. Y tú tienes un esposo por un lado o una esposa por un lado también, o esperando ser pastoreada o siendo ayuda idónea. Y ahí hay mucha tensión y mucho pecado florece. Y es ahí, hermano. Es ahí donde también se vive en el espíritu. En el trabajo, donde tú tienes un jefe que es injusto. Y tú dices, él, como decimos en mi país, se puso para mí. Él me la quiere hacer imposible la vida. Es ahí donde se vive. Es ahí. O cuando tú tienes un problema en el matrimonio y un desacuerdo muy grande, es ahí. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Es ahí. Hermano, no es en la iglesia nada más, adorando al Señor y todo lo demás. Es ahí en la atención del día y que sus hijos que están viendo dicen, no, espérate, mi papá es un hombre de Dios. Mi papá es un hombre de Dios. Porque yo he visto a mi papá sirviéndole a mi esposa. O yo he visto a mi papá amando a mi esposa. Yo he visto a mi papá cuidando a mi esposa. O viceversa.
a su esposa, a su mamá. Ustedes entendieron. Entonces yo creo que es importante considerar. Peter, antes que usted estaba, ¿quién? Nadie. ¿Es usted, Peter? Cuando hablamos de legalismo, la ley fue dada a nosotros en el Viejo Testamento. Commandments, Entonces Dios en el Nuevo Testamento mandó a Jesucristo para que muriera por nuestra salvación, nuestros pecados. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, Dios no sabe que nosotros nunca vamos a estar completamente llenos en full del Espíritu Santo. ¿A qué define qué es estar completamente lleno en full? O sea, vivir una vida santificada completamente sin pecado. Déjame responderte con Efesios, ahí mismito. En el capítulo 5, más adelante mismo, después que le dice, mujeres amen a su marido, así como Cristo amó a la iglesia, maridos, mujeres, sométanse a su marido, marido, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Mire lo que él sigue diciendo, para que tú veas que él entiende. Y yo he hecho esta ilustración y lo hice en el grupo de los hombres una vez. Efesios está después de Gálatas, y antes de Filipenses. Mira lo que dice. Y luego de que dice, así también, estoy leyendo el 26, ¿dónde vemos el mandato de ser lleno del Espíritu? En el 18. ¿Dónde vemos sométanse los unos a los otros? La sumisión, nosotros la queremos pensar que es solamente una responsabilidad de la mujer y tiene una negativa connotación en la cultura como vivimos, pero la sumisión vista a los lentes de Dios es buena, porque el Hijo se sometió al Padre y eso no lo hizo a él inferior al Padre. ¿Ok? Y aquí dice, los dos tienen que someterse. En el 21 dice eso. En el 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. La misma palabra que él usó en griego en el 21. Luego dice en el 26, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, esto ya está cambiando como a consejería matrimonial, la clase de lleno del Espíritu. Pero gloria a Dios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque todos somos miembros de un cuerpo. Por esto, aquí cita Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero el versículo que quiero resaltar es el versículo 27, 26 y 27. 25, marido, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ok, qué tremenda responsabilidad. Por eso, todos los matrimonios que han venido a consejería saben, y lo pueden saber desde ahora para cuando tengan que venir, lo sepan, la mayor responsabilidad, ok, del bienestar del hogar recae sobre el hombre. Ok. La mujer tiene una gran responsabilidad de hacer de que eso funcione. Pero el peso se lo vamos a poner al hombre porque Dios se lo pone al hombre. ¿De acuerdo? Esto no es un invento. Así que ya sabe, cuando usted venga con las expectativas correctas. No espere de que vamos a apoyar. No. ¿Qué usted está haciendo? ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces dice, digo, los dos son responsables. Veo con mucha risa de la mujer, Dice, versículo 26, se dio a sí mismo por ella para santificarla. Aquí, Pete, viene tu pregunta. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, excelente, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. ¿Cuándo se la va a presentar en toda su gloria? Cuando Él regrese o nos mande a buscar a la iglesia, cuando Él venga por su iglesia. Sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Eso, para tu pregunta, va a encontrar full cumplimiento en el momento que Cristo regrese por su iglesia. Por eso el sacrificio de Cristo es tan significativo. Porque en Cristo, y hemos hablado de esto, y creo que en la doctrina de la salvación lo vamos a ver otra vez, existe esa posición que nosotros tenemos delante de los ojos del Padre, de que somos santos, y también existe esa progresión en nuestra santidad. Mientras estamos en este cuerpo caído hasta que Cristo venga, hay una obra sinérgica, el Espíritu Santo recordándonos las verdades de Dios para andar conforme a la voluntad de Dios y caminar para la gloria de Dios, y la voluntad de tu corazón y tu carne que te siga arrastrando así al vómito anteriormente.
Por eso usted va a ver que nosotros recurrentemente vamos a tener esta lucha en nuestro corazón con esos pecados que han existido históricamente. Y es esa rendición continua de Dios, de nosotros al Señor. El que siempre ha sido una persona que guarda resentimiento en su corazón y duro para perdonar, siempre va a luchar con eso, porque es pecado. Un perdonado perdona. ¿Sí o no? Si usted tiene problema de lujuria, usted tiene que someter sus pensamientos continuamente al Señor, porque mire, su carne le va a estar recordando a la lujuria. Si usted tiene problema de que su lengua va más rápida que su pensamiento, usted tiene que tener una atención especial y tener un tratamiento especial con su lengua. Porque usted va a estar ahí, mire, continuamente. La carne es experta alimentando y incluso a veces hasta justificando nuestro propio pecado. ¿Por qué cuando nosotros pecamos, donde hay otra persona envuelta, siempre el culpable es el otro? Señores, ¿por qué? Porque lo primero que sucedió cuando pecó Adán y Eva, además de esconderse y huir, fue culpa del otro. Entonces ese va a ser nuestro patrón. Entonces hasta que Cristo venga, sí. Pero mira lo que dice el texto. Cristo está comprometido. Y esto es lo glorioso. Y aquí es donde está la esperanza, hermanos. Para que nosotros entendamos que nosotros no estamos luchando solos, ni vivimos bajo nuestra propia, a nuestra propia versión, a nuestra propia manera. Cristo es el más comprometido en presentarnos sin arrugas y sin manchas delante de Dios. Y cuando habla de la iglesia, ahí métase usted. Si usted está en Cristo, métase. No está hablando de la iglesia católica, no está hablando de la iglesia, está hablando de todos los que han sido regenerados y salvos por la obra de Cristo. Y ahí estamos usted y yo. Y como yo he dicho, aquí me encanta porque aquí sucede todo lo diferente a lo que sucede en el corazón del hombre. Y voy a usar el ejemplo de los hombres. Todo el que está casado o aspira a casarse en un momento, cuando decide casarse, por ejemplo, cuando tú viste a Mili, para usar tu ejemplo. O déjame poner mi ejemplo para que no nos vayamos a... Así yo puedo hablar tanto como... Cuando yo puse los ojos en mi esposa, no solamente ella me atrajo en su manera de relacionarse, me gustó. Usted ve el video de boda de nosotros, me encantaría presentárselo. Mi esposa no piensa igual, pero me encantaría. Usted va a ver que yo me estaba casando con una joven de 22 años recién cumplidos que parecía de 16. ¿Sí o no? Parecía de 16. Ya ella tiene 40 y parece de 22. Por eso la puse ya como ejemplo, porque puedo ver. ¿Verdad? Cero arrugas, cero manchas. ¿Ok? Me encanta. Sin embargo, con los años, nosotros hemos visto las arrugas salir. La manchita, la pequita. Mira, Moisés, la cana. Me enseñaba y me decía, mira esta cana. Y digo, mi amor, tú pareces de 20. Tíñete hasta que parezca de 50. Y ahí entonces tú te dejas crecer la cana. Eso soy yo, ¿verdad? Pero mira lo que hace el corazón del hombre hoy. Nosotros encontramos una mujer atractiva a nuestros ojos, una mujer que nos encanta, sin mancha, sin arruga, ilusionamos, pensamos. Pero desde que tiene arrugas, tiene libras de más y tiene mancha, nuestros ojos quieren empezar a ver para otro lado. Empezar a ver las que no tienen mancha, las que no tienen arruga otra vez. Y por eso usted va a ver que en la cultura, como por ejemplo la nuestra, la dominicana, hay hombres que tienen amantes y la tienen con conocimiento de sus esposas. Y hubo una época donde eso se puso tanto de moda que le llamaban la segunda base, para juntarlo, mezclarlo con un término muy popular que es el término beisbolístico en nuestro país. ¿Y qué hace el hombre? Su corazón pecaminoso ahora quiere volver a una joven que no tenga manchas, arrugas. Ahora mire lo que hace Cristo. Mire a Cristo. Y ese es el ejemplo de nosotros. Hombres, escuchen. Mire lo que hace Cristo. Y el ejemplo que nosotros estamos imitando. Cristo nos encontró con manchas, con arrugas, con impureza, con pecado. En lo peor, de lo peor, de lo peor, ahí Cristo nos encuentra. Y mire lo que hace Cristo. Nos va purificando, lavando, santificando. Y un día, ahí estará usted y yo sin manchas delante de Él para siempre.
Dígame si eso no es glorioso. Dígame si eso no es glorioso. Pero Pete, mira dónde nos llevó la pregunta tuya. Mire qué glorioso es que ahora el llamado que yo tengo como hombre es el de Cristo. Por eso Cristo fue fiel a su esposa. Por eso Cristo da su vida por su esposa, por la iglesia. Y es el llamado de los hombres. Por eso le digo, cuando usted venga a consejería, hombre, espere eso, que vamos a ver en qué aspectos usted necesita crecer y madurar. Entonces, ¿me dejan dar algunas recomendaciones o hay alguna pregunta más? ¿Preguntas? Hagan preguntas, que en la pregunta es que se aprende. Ok, ¿no hay pregunta? ¿O sí hay pregunta? Aquí. Quería ver si me puede dar un ejemplo de cómo espiritualizamos las cosas. ¿Cómo espiritualizamos? Porque dijo como que somos expertos en espiritualizar. Ok. Ok, muy bien. Voy a poner el ejemplo de un hombre. El hombre, a través de Génesis, lo estamos viendo en el mandato de la masculinidad, en la reunión de hombres, el tercer sábado de cada mes a las 6:30 de la mañana, están todos los hombres invitados en la iglesia frente a mi oficina. No aquí, sino frente a mi oficina. Nosotros vemos que Dios encargó al hombre de varias cosas. En Génesis él dice, cultiva y cuida. Esa palabra cultivar básicamente es lidera, guía también y protege. Cultivar también es proveer. Nosotros vemos a la luz de toda la historia que el hombre tiene la responsabilidad de ser guía, pastor, tiene la responsabilidad de ser también proveedor, de ser también protector y de estar presente. Increíble, 4 P nos salieron ahí para un libro en futuro. Cuando el hombre se ve en la tensión de proveer, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de los hombres? Ponemos tanto énfasis en la provisión que descuidamos todo lo anterior. Descuidamos estar presente, descuidamos de proteger y creemos que proteger a veces es que tenemos un sistema de seguridad de cámara que cada vez que alguien se acerque me estoy protegiendo. No, es proteger el corazón de su familia, el corazón de su esposa. Pero ¿qué hacemos? Espiritualizamos la razón de estar fuera, bajo la justificación de la provisión. Me fui por la tangente. Entonces tu pregunta no la entiendo. Alguien que me hable, que no oigo aquí. Porque ella pregunta cómo es que espiritualizamos las cosas. Entonces yo le decía que es cuando nosotros le damos un aire de espiritual a algo que realmente no es espiritual, pero para quedar como, mira que... Exactamente, eso es. Esa es la pregunta. Eso mismo, estoy usando, por ejemplo, estoy hablando del ejemplo de los hombres y nos justificamos y le damos un carácter espiritual a algo que la Biblia enseña que debe de tener otra dirección, otro balance, otra perspectiva, ¿entiendes? En el caso tuyo que eres pastor, Ajá. tú puedes hacer ese ejemplo. Bueno, muy bueno, muy bueno. Juan Carlos me dice, en el caso mío como pastor, yo pudiera justificar y espiritualizar que mi rol de pastor me demanda estar más con la gente, más fuera de la casa y descuidar a mi familia. Dios nunca va a poner un hombre en un ministerio de ningún tipo que descuide o destruya el diseño de Dios. ¿Entiendes? Pero yo lo puedo espiritualizar y decirle a mi esposa y a mis hijos, señores, que me necesita fulano y me necesita fulano. Y me pasan los días y las semanas sin estar con mi familia, sin escuchar a mi familia, sin orar con mi familia, sin abrir la Biblia con mi familia. Y de repente yo digo, es que tengo que hacer esto porque mi llamado como pastor, tú sabes, estamos ayudando a las almas a conocer a Cristo, a crecer y madurar. Y estoy dándole un toque espiritual para justificar mi ausencia. ¿Ok? Y puedo incluso justificarlo al punto de que me lo creo y una convicción que Dios me llamó al ministerio pastoral. No. Primero, si tú estás casado, Dios te llamó a que tú ministraras a tu familia. Por eso Pablo decía que él quisiera que todos los hombres se quedaran solteros, porque pudieran servirle más al Señor, parafraseando lo que él dice. Entonces yo pudiera, gracias Juan Carlos por la ayuda, justificar mi ausencia continua, permanente de mi familia bajo la excusa de que estoy sirviéndole a Dios. Y el legalismo también es otra razón.
Exacto. También otro ejemplo es el legalismo, ponerle un peso espiritual a algo que la Biblia no le da un peso espiritual. Por ejemplo, dame un ejemplo. Exacto, el devocional. Vamos a suponer, el devocional es importante. No salgan de aquí diciendo que el pastor dijo que no tuvieran devocional. Pero hay temporadas en la vida, y tú lo has visto más de ahí, nosotros lo hemos visto, y todo el que tiene hijos lo sabe, donde el devocional, por la dinámica de los niños, es difícil. Tú tenés ese tiempo a sola, un tiempo casi, ¿verdad?, de Instagram, donde está tu taza de café con un arte ahí de flor y una libretica, viendo el sol salir y tú meditando en la palabra y escribiendo, bienaventurado aquellos que lo pueden hacer. Ahora bien, cuando vienen los hijos, eso cambia. Y nosotros por ponerle un peso legalista podemos decir, ay, estoy mal con el Señor, porque no he abierto la Biblia. Espérate, que tu posición con el Señor, aquí abrir la Biblia es para tu propio bien. Pero tu posición con el Señor no va a subir ni a bajar si tú leíste la Biblia esa semana, cuando tú le estás dando prioridad a lo que Dios te dijo, que le diera prioridad y atender a tus hijos, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, ay, es que no he tenido tiempo de estar con el Señor. Sí, espérate, el Señor lo sabe. ¿O tú crees que el Señor no lo sabía? Que te iba a mandar, estoy usando el ejemplo tuyo, a un Israel, que es tu cuarto niño, que se ve que tiene cafeína en la sangre. Entonces, ay, Señor, y yo estoy mal. Y hermano, ¿cómo te estás? Estoy mal porque no he tenido esto. No, espérate, tú le estás dando ahora, estás diciendo que atender a Israel, a Rodrigo y a tus dos niñas y a tu esposo es menos espiritual, a Rogelio Jr., yo dije Rodrigo, Rogelio Jr. y Rogelio Padre. Tú estás diciendo que eso es menos espiritual que el tiempo que tú pasas en la palabra de Dios. No. Escuche algo y grábese esto, eso no fue el tiempo y voy a terminar con las recomendaciones. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Dios puso un orden y un diseño. Nada que atente contra el orden y el diseño de Dios es la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, escúcheme bien, nada que atente. Hay dinámicas y temporadas en la vida donde probablemente eso puede como ajustarse. ¿De acuerdo? Pero voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo una época donde yo me vi sin trabajo y lo único que entraba en mi casa era lo que producía mi esposa. Y el Señor lo sabía. Y en ese sentido, Dios me estaba dando en el orgullo. Y yo estaba como un león buscando, pero no se me abrían la puerta. Y Dios dándome mi orgullo. Pero no me malinterprete. Si usted sabe que una decisión va a malograr el diseño de Dios y la voluntad de Dios, tenga mucho cuidado. Dios en eso Dios no es esquizofrénico, hermano. Dios no es bipolar. Por eso la palabra de Dios no pasará. Esa es la verdad, la verdad máxima que nos rige en nuestra vida de fe y nuestra vida. Así que cuando usted tenga que tomar una decisión en su vida, persígala, tómele persiguiendo o poner a Dios en el lugar que Él debe de estar y poner su vida en el lugar que debe de estar a la luz de lo que Dios demanda, no de la otra manera. Y nosotros somos buenos espiritualizándola de la otra manera. Ahí es que somos grandes. ¿Por qué? Le voy a hablar por mi propio corazón, porque en ocasiones hay cosas que no queremos soltar. En ocasiones hay cosas que hemos abrazado con tanta fuerza y la protegemos con tanto celo y no queremos soltarla. Y a mí me ha pasado. Yo no le estoy hablando por nadie en específico. Nos ha pasado a nosotros, a mi esposa, a nosotros y a los Gómez, donde hemos querido proteger cosas y al final, miren lo glorioso de Dios, Peter, a tu pregunta, en su obra de santificación. Que si yo no lo suelto, Él va a buscar la manera, tarde o temprano. Pero grábese esto, Dios nunca va a dejar a un hijo de Dios en el lugar que Él lo encontró. Si usted hoy todavía sigue luchando con lo mismo, prepare, abróchese los cinturones. Porque si usted es un hijo de Dios, Dios le va a destruir todos los ídolos de su corazón. A usted le guste y no le guste, la buena o la mala, ahora o mañana. Y qué bueno, qué glorioso. Porque eso nos recuerda que el Dios creador del cielo y la tierra y del universo se está deteniendo a tallar la imagen de Cristo en nosotros. Qué bueno. Que Dios nos ayude a nosotros poder abrazar su voluntad por encima de la nuestra.
abrazar sus procesos, aun cuando sean dolorosos. Que Dios nos ayude a tener contentamiento, aun cuando estamos en medio ahí de ese proceso donde todo es seco, amargo. Qué bueno. Pero si sabemos y vemos ahí la lucecita de aquel camino de hermano, mire, Dios lo va a hacer porque Él no compromete su gloria con nada, ni con nadie. Betsy, última participación, porque tú eres mi esposa. Aprovechate de eso. Que con relación a lo de Madai, porque como mujeres, que como mujeres a veces, yo no sé, como que tenemos una capacidad, como una predisposición pecaminosa de la manipulación. Sí. Se puede decir, para ser honestas. Eso sí. Entonces, cuando pienso en lo de Madai, pienso en que, por ejemplo, un ejemplo como mujer sería que tú sabes lo que hay que hacer, como tú decías, pero tú tienes fijado lo que tú quieres hacer. Y tú buscas las formas como lo que tú vas a hacer parezca espiritual y correcto. De hecho, a veces nada más buscamos eso es lo que, como que quizás exacto. como que le busco la vuelta para encajar esto de una manera que es lo capiadosa de Dios, pero en realidad ni yo misma puedo discernir que yo estoy manipulándolo para que se haga lo que yo diga. Y yo le voy a decir lo que nosotros hacíamos en ocasiones. En decisiones grandes, nosotros intencionalmente, por nuestro corazón, escuchábamos las opiniones de gente que no nos dijera lo que nosotros queríamos escuchar. Y tú sabes que lo grande es que la mayoría de las veces era esa decisión la que Dios había determinado, la que nosotros no queríamos escuchar. Sí, tremenda de Dios. Déjame terminar con las recomendaciones para dar por cerrado el tema de la llenura del Espíritu. Y la próxima semana les prometo que empezamos con los dones espirituales que tanto están esperando. Algunas recomendaciones. Como dije anteriormente, a la luz del tema de la pregunta del legalismo, aquí no hay fórmulas a seguir, ¿ok? Esto no es de que A, B, C, D y entonces estoy lleno del Espíritu. Tengo el tanque lleno. Esto no es como ir a la bomba y de que tengo el tanque vacío. De que estoy vacío y estoy lleno, y estoy vacío y estoy lleno. Hermano, esto es día a día. Esto es paso a paso, haciendo, persiguiendo la voluntad de Dios y dejando que el único fruto del Espíritu se manifieste en toda su esplendor y diversidad, en todo lo que yo hago, todo lo que discierno, todas las decisiones. Yo estoy dejando que Él controle. Yo dejo que Él controle, que cada área de mi vida, cada pensamiento. Yo tengo lucha con pensamiento. No sé si usted tiene lucha con pensamiento, pero cuando yo tengo lucha con mi pensamiento, yo lo pisoteo. Digo, Señor, todo lo justo, todo lo verdadero. Entonces, aquí algunas recomendaciones. Recomendación número 1, examine su andar y arrepiéntase de cualquier rebelión y pecado contra Dios. ¿Ok? Usted sabe que yo, viendo eso, yo veía, sobre todo por situaciones que están pasando en nuestra familia y posibles futuras decisiones, que más adelante le vamos a informar. No tiene que ver que no vamos para ningún lado, ¿ok? O sea, para que no vayan a especular, ¿ok? Pero posibles decisiones, ¿verdad? Por el bien de todos. Yo he encontrado que uno de los mayores obstáculos ahí soy yo, mi orgullazo. Mi orgullo, hermanos. Mi orgullo. Y cuando examino mi andar, veo que tengo que arrepentirme de mi orgullo, creer que tengo una opinión más importante que el otro. Segundo, ore continuamente, dándole control a aquellas áreas que usted sabe que está dirigiendo usted. Entréguesela al Señor. ¿O acaso usted no cree que esa es la voluntad de Dios? Entréguesela al Señor y dile, mira, Señor, yo no me veo en esto. Yo no me veo de que acercándome para pedir perdón. Yo no me veo de que perdonando. Yo no me veo. Hermano, ahí. Dile, Señor, ayúdame. Por eso le decíamos, andar en el Espíritu no es algo místico, que usted fue a la bomba el domingo y llenó el tanque que estaba en reserva. Es un asunto diario. Aún en la iglesia, hermanos. Usted sabe que en la iglesia van a aparecer hermanos que andan en la carne y que te van a poner una vez más a manifestar tu caminar en el Espíritu. Ore continuamente. El pecado, y que es rebelión contra la voluntad de Dios, nos impide entonces ser lleno del Espíritu. Si andar lleno del Espíritu es hacer la voluntad de Dios, el pecado y la rebelión continua contra la voluntad de Dios nos impide. Así que cada vez que usted está cediendo a tentaciones pecaminosas, a esos deseos mundanos, a esos que usted está perdiendo el control y que usted sabe que esto no es la voluntad de Dios, y viviendo más para agradar al hombre o hacer la voluntad del hombre o de la familia,
usted tiene que venir delante del Señor. El Espíritu Santo definitivamente se entristece, se retrae porque usted está haciendo su voluntad y no la voluntad del Señor. Así que debemos de confesar nuestras transgresiones. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pidamos que, como dice Gálatas 5:22 y 23, que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, en cada accionar esté presente y renovemos diariamente, escúcheme, diariamente nuestro compromiso con hacer la voluntad de Dios. Recomendación número 3 y 4. Examine cuáles frutos del Espíritu en su vida están ausentes y pídale al Señor en oración por ellos. Falta de paciencia, falta de dominio propio, falta de amor, falta de fe, falta de bondad, falta de mansedumbre. Pídale al Señor, Padre, no veo ese fruto en mi corazón. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. 4. Lea continuamente la palabra de Dios para que conozca la voluntad de Dios y la obedezca. Léala, lea. Si usted tiene que tomar decisiones, si usted se va a casar, si usted está casado, si va a empezar a criar, si está en la crianza. Hermano, Dios habla claro y fuerte de cuál es su voluntad en nuestras vidas. Así que a mí me encanta que en Gálatas, cuando antes de hablar del fruto del Espíritu, el versículo 5, el capítulo 5, 22, él en el versículo 18, 5:18 también dice, sean llenos del Espíritu. Me encanta. Él dice, vivamos por el Espíritu. Esa es la palabra que él usa. Vivamos por el Espíritu. En otras palabras, vivamos siendo guiados por el Espíritu. Vivamos siendo guiados por el Espíritu. Recomendación 5 y 6. Someta su vida a la autoridad de la palabra de Dios y sea gobernada por ella. Le guste, no le guste. Aquí no se trata de que a usted le guste. Y una de las razones por la cual yo le he hablado con algunos hermanos, que yo digo, es que nosotros no obedecemos la palabra, y lo hablaba con los hombres, porque creemos que nuestra relación con Dios es una democracia. Algunos de ustedes saben que yo le dije eso. Nosotros creemos que en esta relación con Dios es una democracia. Y en la democracia el ciudadano tiene voz y voto. El ciudadano tiene voz y voto para decirle a la autoridad lo que él mejor le parece. Hermanos, usted y yo no vivimos en una democracia. Usted y yo vivimos en un reino. Y un reino que tiene un rey. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. En la monarquía, el rey es quien dice y determina lo que es mejor para su nación, su reino. Vaya metiéndose eso en la cabeza, porque usted no vive en una democracia. Y a veces nos cuesta someternos a la autoridad, a la voluntad de Dios, porque creemos que se trata de hacer lo que yo quiero. Hermano, en la vida cristiana se trata de hacer lo que Dios quiera y punto. Y Dios no está negociando. 6, crea por la fe lo que Cristo prometió que Él iba a lograr y era darnos libertad del pecado. Por lo tanto, ese pecado que es una rebelión continua contra Dios, ese pecado es lo que nos impide entonces andar entonces en la voluntad de Dios. Por lo tanto, renuncie y crea por la fe. Si usted está esclavo de un pecado, que debe que ha sido libertado de ese pecado, hermano. Y ya ahí en adelante, cada paso de su vida, cada decisión, cada acción, aun cuando ahora usted vaya a la iglesia, aun cuando salga de la iglesia, sea lleno del Espíritu. En otras palabras, sea controlado por el Espíritu. En otras palabras, sea gobernado por el Espíritu. En otras palabras, sométase al Espíritu. ¿De acuerdo? En resumen, y terminamos. Podemos ser llenos del Espíritu Santo diariamente al entregar nuestra voluntad a Dios en sumisión y obediencia a su palabra. Y solo cuando nos sometemos a Él y estamos llenos del Espíritu Santo podemos experimentar una relación armoniosa con Dios y con el prójimo.